La noche en el hospital. Estaba ansioso por comenzar mi primer turno en el hospital. Ser médico siempre fue mi sueño, pero nunca imaginé que mi primer empleo sería en un lugar como este. El edificio se alzaba imponente frente a mí, sus ventanas oscuras parecían observarme con una mirada fría y despiadada. Cuando entré, el olor a desinfectante y a algo más, algo rancio y podrido, invadió mis sentidos. Traté de ignorarlo y me dirigí hacia la sala de descanso para ponerme mi bata blanca. A medida que caminaba por los pasillos, una sensación de malestar se apoderó de mí, como si algo estuviera fuera de lugar. Mi primer paciente era una anciana con una enfermedad terminal. Me senté a su lado, tratando de ofrecerle algo de consuelo en sus últimos momentos. Sin embargo, su mirada vacía y sus murmullos incoherentes me llenaron de inquietud. Parecía como si estuviera viendo algo que yo no podía ver, algo que la atemorizaba hasta lo más profundo de su ser. Después de terminar con la anciana, me dispuse a recorrer el hospital en busca de algo que hacer. Los pasillos estaban desiertos, iluminados por luces parpadeantes que creaban sombras grotescas en las paredes. Me detuve frente a una puerta cerrada con un letrero que decía morgue. Mi curiosidad me llevó a girar el picaporte y entrar. El frío golpeó mi rostro mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad. Los cuerpos envueltos en sábanas blancas yacían en las mesas de acero inoxidable, como si estuvieran esperando pacientemente su turno para volver a la vida. Me estremecí y salí de allí lo más rápido que pude, sintiendo como si algo me hubiera estado observando desde las sombras. Decidí volver a la sala de descanso para tomar un café y relajarme un poco. Pero cuando entré, me encontré con una escena aterradora. La anciana que había estado cuidando yacía en el suelo, su cuerpo retorcido en una posición imposible, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de horror congelada en su rostro. El pánico se apoderó de mí mientras corría hacia la puerta para pedir ayuda. Pero cuando intenté abrirla, descubrí que estaba atrancada. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie vino en mi auxilio. El sonido de mis propios latidos resonaba en mis oídos mientras luchaba por encontrar una salida. De repente, una voz susurrante se hizo eco en la habitación, llenando el espacio con un terror palpable. «Bienvenido al hospital», murmuró la voz, llena de malicia y oscuridad. «Aquí es donde los sueños se convierten en pesadillas, donde los vivos se encuentran con los muertos y donde los demonios acechan en las sombras». Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la voz continuaba hablando. Hablaba de demonios con nombres antiguos y poderes sobrenaturales, criaturas que habían habitado el hospital durante siglos, alimentándose de la angustia y el miedo de quienes se atrevían a cruzar sus umbrales. Finalmente, la puerta cedió y me encontré corriendo por los pasillos del hospital, desesperado por escapar de aquella pesadilla viviente. Pero donde quiera que iba, las sombras me perseguían, envolviéndome en una oscuridad infinita. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente encontrara la salida. Salí tambaleándome al exterior, con el sol de la mañana acariciando mi rostro y disipando las sombras que habían atormentado mi mente. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, no puedo evitar sentir que algo me observa desde las sombras, esperando pacientemente su próxima oportunidad para atraparme en su abrazo mortal. El confesionario del mal. Desde que fui ordenado como sacerdote, la iglesia de San Miguel se convirtió en mi hogar espiritual y físico. Era una construcción imponente, con sus altos arcos góticos y sus vitrales que lanzaban destellos de color al suelo pulido de mármol. Pero más allá de su belleza arquitectónica, la iglesia albergaba secretos que solo descubriría con el tiempo, secretos que se ocultaban en la penumbra de su confesionario. Mi nombre es Padre Gabriel, y esta es mi historia. Desde mi primer día como sacerdote en la parroquia de San Miguel, sentí una atracción inexplicable hacia el confesionario. No era solo la responsabilidad de escuchar las confesiones de los feligreses, sino algo más profundo, una sensación de que algo aguardaba en la oscuridad detrás de aquellos paneles de madera labrada. La primera vez que entré en la cabina del confesionario,
una sensación de opresión me envolvió. Las sombras parecían más densas allí, como si un velo de oscuridad ocultara algo que se resistía a ser visto. Pero atribuí esa sensación a mis propios nervios como sacerdote novato. Fue durante mi tercera semana en la parroquia cuando ocurrió algo que cambió todo. Era una tarde tranquila de domingo. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, pintando el suelo de la iglesia con tonos dorados y azules. Después de la misa vespertina, me dirigí al confesionario para cumplir con mi deber sagrado. La penumbra del confesionario me recibió como siempre, pero esta vez algo era diferente. Una voz susurrante resonó en mi mente, apenas perceptible pero imposible de ignorar. Padre Gabriel. Me estremecí, buscando a mi alrededor con nerviosismo. ¿Era acaso la voz de algún feligrés que me llamaba desde fuera del confesionario? Pero no había nadie cerca. Padre Gabriel, ven a mí. La voz era suave, casi seductora, pero también tenía un matiz oscuro que me ponía en guardia. Con el corazón latiendo con fuerza, me incliné hacia adelante, preguntando en un susurro tembloroso. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, solo el susurro persistente que me llamaba hacia adelante, hacia la oscuridad que se escondía tras los paneles de madera. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el panel lateral del confesionario. Con un movimiento vacilante, lo empujé hacia un lado, revelando la oscuridad en la que parecía aguardar la voz misteriosa. Y entonces, lo vi. Una figura se alzaba en la penumbra, apenas visible entre las sombras. Sus contornos eran borrosos, como si estuviera formada por la misma oscuridad que la rodeaba. Pero sus ojos brillaban con un fulgor rojizo que me heló la sangre. Padre Gabriel. La voz resonó de nuevo, más cerca esta vez. Ven, escúchame. Mi mente estaba en conflicto. El miedo luchaba contra la curiosidad, pero algo me impulsaba hacia adelante, hacia la figura que aguardaba en la oscuridad del confesionario. Con un suspiro tembloroso, me adentré en la cabina, dejando que la oscuridad me envolviera por completo. Y entonces, la voz habló de nuevo, revelando los secretos más oscuros de la iglesia de San Miguel. La figura en la oscuridad me habló con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser, revelando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Descubrí que la iglesia de San Miguel fue construida sobre los cimientos de un antiguo templo pagano, un lugar donde se realizaban sacrificios humanos en honor a oscuros dioses olvidados por el tiempo. Los primeros sacerdotes cristianos llegaron a la región con la intención de erradicar el paganismo, pero en su lugar encontraron algo más siniestro. En lugar de destruir el antiguo templo, decidieron construir sobre él, creyendo que podrían sellar el mal en su interior para siempre. Pero el mal se negó a ser contenido. A lo largo de los siglos, la oscuridad se fue filtrando lentamente a través de las grietas de la iglesia, alimentándose de las confesiones de los feligreses y creciendo en poder con cada acto de pecado. El confesionario se convirtió en su santuario, un lugar donde la oscuridad podía manifestarse y manipular a aquellos que buscaban el perdón de sus pecados. Con cada palabra que la figura en la oscuridad pronunciaba, sentía que mi alma se volvía más pesada, más oscura. Pero también sentía una extraña sensación de liberación, como si al enfrentar la verdad, estuviera desafiando al mal que se escondía en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, la figura en la oscuridad se desvaneció, dejándome solo en el confesionario, con el corazón lleno de temor y determinación. Decidí que era hora de enfrentar al mal que se escondía en las sombras de la iglesia de San Miguel. Reuní todas las fuerzas que pude y me dirigí hacia el altar, donde sabía que la oscuridad estaba más arraigada. Con una oración en los labios, comencé a recitar versículos sagrados, invocando el poder divino para expulsar al mal de aquel lugar sagrado. Las sombras se retorcían y se agitaban a mi alrededor, pero no retrocedí. Finalmente, con un estallido de luz y un estruendo ensordecedor, la oscuridad fue expulsada de la iglesia de San Miguel, dejando atrás un silencio sepulcral y una sensación de paz que no se había sentido en siglos. La batalla había sido ganada, pero sabía que el mal nunca descansaría por completo.
La iglesia de San Miguel seguiría siendo un lugar de peligro y misterio, pero ahora yo era su guardián, su protector contra las fuerzas de la oscuridad. Y así, con una determinación renovada y la fe como mi guía, continué mi labor como sacerdote en la parroquia de San Miguel, sabiendo que la luz siempre prevalecería sobre las sombras. La noche de los maniquíes. La noche caía sobre el centro comercial, y las sombras comenzaban a alargarse por los pasillos. Como cada día, me preparaba para cerrar la tienda de ropa en la que trabajaba. Pero esta noche, algo en el aire parecía diferente, algo inquietante, como si el propio edificio estuviera aguardando un secreto oscuro. Desde la ventanilla de la tienda, observaba cómo los últimos clientes abandonaban el centro comercial. Mi compañera de trabajo, Emma, estaba ocupada organizando la ropa en los estantes, apresurándose para terminar antes de que llegara la hora de cerrar. ¿Crees que podamos terminar antes de que llegue la tormenta?, pregunté, tratando de disipar la extraña sensación que me invadía. Lo dudo, Sam. Estamos bastante retrasadas hoy, respondió Emma sin levantar la vista de su tarea. Suspiré resignado. No había manera de escapar de la tormenta que se avecinaba, literal y figurativamente. Seguí doblando camisetas y colgando abrigos mientras el cielo se oscurecía más y más. Cuando finalmente dimos por terminado nuestro trabajo, nos dirigimos hacia la puerta principal para cerrarla con llave. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y los primeros truenos resonaban en la distancia. Cerramos la puerta y nos dirigimos hacia la salida trasera, donde estacionábamos nuestros autos. Justo cuando íbamos a salir, un ruido nos detuvo en seco. Sonaba como si algo se hubiera caído en el almacén detrás de la tienda. ¿Qué fue eso?, pregunté, mirando a Emma con preocupación. Probablemente solo fue alguna caja que se cayó, dijo ella, tratando de tranquilizarme. Vamos, quiero llegar a casa antes de que empiece la tormenta de verdad. Aunque sus palabras me tranquilizaron un poco, no pude sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Con paso vacilante, seguimos nuestro camino hacia la salida trasera. El estacionamiento estaba casi desierto, salvo por unos pocos autos dispersos y el zumbido distante de las farolas. Al llegar a mi auto, saqué las llaves del bolsillo y las introduje en la cerradura. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, un sonido nos heló la sangre. Era el sonido de risas. Risas que parecían surgir de la oscuridad del centro comercial. ¿Escuchaste eso?, pregunté, mirando a Emma con los ojos abiertos de par en par. Ella asintió lentamente, su rostro pálido como el papel. Debemos haber dejado algo encendido dentro, dijo, tratando de sonar convencida. Pero ninguno de los dos creía realmente en esa explicación. Sin decir una palabra más, nos apresuramos a subirnos a nuestros autos y nos alejamos del centro comercial lo más rápido que pudimos. Durante todo el camino a casa, no pude sacarme de la cabeza el sonido de esas risas. ¿Quiénes podrían estar dentro del centro comercial a estas horas de la noche? Y, lo que era aún más inquietante, ¿por qué estaban riendo? Cuando finalmente llegué a casa, me encontré incapaz de conciliar el sueño. El sonido de las risas resonaba en mi mente una y otra vez, como un eco macabro que se negaba a desvanecerse. Me sentía como si estuviera atrapado en un sueño febril, incapaz de escapar de la sensación de malestar que me había invadido. La mañana siguiente, me desperté con una sensación de ansiedad en el pecho. Recordé el incidente de la noche anterior y me apresuré a revisar las noticias en busca de alguna explicación lógica. Pero para mi sorpresa, no encontré nada. No había informes de ningún incidente en el centro comercial durante la noche. Intrigado y preocupado, decidí regresar al centro comercial esa misma tarde para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido. Cuando llegué, el lugar estaba como siempre, lleno de gente y bullicioso, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Entré en la tienda y me dirigí directamente hacia el almacén, donde había escuchado el ruido la noche anterior. Todo parecía estar en su lugar,
sin signos de que alguien hubiera estado allí desde que cerramos la noche anterior. Confundido, decidí dejar de lado mis preocupaciones y concentrarme en mi trabajo. Pero por mucho que intentaba olvidar lo que había sucedido, la sensación de inquietud persistía, como una sombra acechando en las profundidades de mi mente. Los días pasaron, y todo volvió a la normalidad en el centro comercial. Pero yo no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y, lamentablemente, no tardé en descubrir que tenía razón. Una noche, mientras cerrábamos la tienda, Emma y yo escuchamos de nuevo el sonido de risas provenientes del interior del centro comercial. Esta vez, sin embargo, las risas no estaban solas. Había algo más, un susurro inquietante que parecía arrastrarse por los pasillos como una sombra viviente. Temblorosos, nos acercamos a la ventana para ver qué estaba sucediendo. Lo que vimos nos heló la sangre. Los maniquíes de las tiendas estaban cobrando vida. Se movían lentamente por los pasillos, con sus ojos sin vida fijos en nosotros. Algunos de ellos incluso parecían sonreír, como si estuvieran disfrutando del miedo que nos estaban causando. «Tenemos que irnos de aquí», grité, agarrando a Emma del brazo y arrastrándola hacia la salida. Corrimos tan rápido como pudimos, con el sonido de risas y susurros persiguiéndonos por los pasillos vacíos. Cuando finalmente llegamos a la salida, nos dimos la vuelta para mirar una última vez. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Los maniquíes se habían detenido justo en la entrada, como si estuvieran bloqueando nuestro camino de escape. Y en sus ojos sin vida, vi un destello de malicia, que me hizo estremecer. Sin pensarlo dos veces, Emma y yo salimos corriendo del centro comercial y nos dirigimos hacia nuestros autos. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, arranqué el motor y salí disparado del estacionamiento, dejando atrás el centro comercial y todas las pesadillas que albergaba. Desde entonces, nunca he vuelto al centro comercial por la noche. Y cada vez que paso por sus puertas durante el día, no puedo evitar preguntarme qué otros horrores acechan en la oscuridad de sus pasillos vacíos. Pero una cosa es segura, la noche de los maniquíes siempre permanecerá grabada en mi memoria como la experiencia más aterradora de mi vida. La habitación embrujada. La luna llena brillaba en lo alto del cielo, iluminando el antiguo hotel con una luz plateada mientras mi esposo, Marco, y yo nos dirigíamos hacia la recepción. Estábamos emocionados por comenzar nuestra luna de miel en este hotel histórico, pero también sentíamos una ligera aprensión, especialmente después de haber escuchado los rumores sobre la habitación embrujada. ¿Estás seguro de que quieres que nos quedemos aquí, Marco?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras miraba el majestuoso edificio ante nosotros. Marco me tomó de la mano y me sonrió con cariño. «Claro que sí, cariño. Será una aventura emocionante. Además, ¿qué es una luna de miel sin un poco de misterio?». Asentí con la cabeza, tratando de disipar mis temores mientras nos registrábamos en la recepción. El recepcionista nos dio la llave de nuestra habitación y nos deseó una estancia agradable, pero no pude evitar notar el destello de preocupación en sus ojos cuando mencioné que nos alojaríamos en la habitación 237. Subimos en el ascensor y nos dirigimos hacia nuestro piso, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando llegamos a la habitación, Marco abrió la puerta con un gesto dramático y entramos juntos, sin saber lo que nos esperaba. La habitación era amplia y luminosa, con muebles elegantes y una cama con dosel cubierta de sábanas blancas. Pero a pesar de su belleza superficial, había algo en el aire que me hacía sentir incómoda, como si estuviéramos siendo observados por algo invisible. «¿Qué te parece, cariño?», preguntó Marco, mirándome expectante. «Es preciosa», respondí, tratando de sonar entusiasmada. «Pero creo que deberíamos tener cuidado con la leyenda de la habitación embrujada». Marco se rió y me abrazó. «No te preocupes, cariño. Es solo una vieja historia para asustar a los niños. Además, ¿qué cosa peor puede pasar?
Quise creerle, pero no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal en esta habitación, algo que no podíamos ver pero que estaba allí, acechando en las sombras. Pasaron las horas y la noche cayó sobre el hotel. Marco y yo disfrutamos de una cena romántica en el restaurante del hotel, tratando de olvidar nuestras preocupaciones bajo la luz parpadeante de las velas. Pero cuando regresamos a nuestra habitación, la sensación de malestar regresó con fuerza. Mientras me preparaba para acostarme, noté que una de las sillas junto a la ventana estaba ligeramente movida, como si alguien hubiera estado sentado allí recientemente. Traté de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda y me metí en la cama junto a Marco, esperando que el sueño me llevara lejos de esta habitación y sus secretos oscuros. Pero el sueño no vino. En su lugar, me encontré despierta, mirando fijamente al techo oscuro mientras el tic-tac del reloj resonaba en la habitación como el latido de un corazón moribundo. Sentí una presencia en la habitación, una presencia fría y maligna que parecía envolverme como una manta oscura. Entonces, lo vi. Una figura fantasmal se materializó al pie de la cama, su rostro retorcido en una mueca de dolor y angustia. Su presencia llenó la habitación con una energía opresiva, como si estuviera absorbiendo toda la luz y la vida a su alrededor. Grité y me aferré a Marco, pero cuando me volví hacia él, vi que también estaba paralizado por el miedo, sus ojos abiertos de par en par mientras observaba al espectro en silencio. La figura se acercó lentamente a la cama, sus manos extendidas hacia nosotros como si estuviera a punto de arrastrarnos hacia las profundidades del infierno. Quise correr, quise gritar, pero estaba paralizada por el terror, incapaz de mover un músculo mientras el fantasma se acercaba más y más. Entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, la figura se detuvo y desapareció en el aire, dejando tras de sí solo el eco de su risa siniestra en la habitación vacía. Marco y yo nos miramos el uno al otro, sin palabras, pero sabiendo que habíamos presenciado algo más allá de nuestra comprensión. Sin decir una palabra, nos levantamos de la cama y corrimos hacia la puerta, sin mirar atrás mientras escapábamos de la habitación embrujada y de todos sus horrores. Desde entonces, nunca volvimos a hablar de lo que vimos esa noche en el hotel. Pero cada vez que cierro los ojos, todavía puedo ver la figura fantasmal acechando en las sombras, recordándome que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre.